Para empezar a estudiar los intercambiadores de calor, si tomáramos el más sencillo sería tener una tubería inmersa en un medio con una temperatura constante, que en este caso es de exterior, y por el interior del tubo está fluyendo un fluido que va a tener propiedades constantes, es decir, su viscosidad, densidad y calores específicos son constantes y además conocidos, y entra a una cierta temperatura de entrada, TE, con un cierto flujo volumétrico Q. Y en este primer análisis lo que interesa es determinar la temperatura a cualquier punto a lo largo de la tubería e inclusive poder obtener dicha temperatura o el promedio de dicha temperatura a la salida de la tubería. Para esto, una de las cosas que es de interés es que esta temperatura, vamos a ponerle temperatura, la podamos expresar como una función del flujo volumétrico del fluido que está entrando, del diámetro o del radio de la tubería, y vamos a proponer también que del coeficiente convectivo, que en este caso se va a dar como algo conocido y que es constante a lo largo de toda la tubería. El primer paso para resolver este problema es definir un sistema coordenado, que en este caso va a ser un sistema coordenado radial, en donde al centro del tubo va a estar la coordenada longitudinal en la dirección Z y a partir del centro del tubo se propone la coordenada radial. No se toma en consideración la coordenada angular que se tienen en coordenadas cilíndricas, debido a que una primera consideración es que no existen variaciones en esa dirección y por lo tanto se tiene un flujo que es axial simétrico. Una vez que tenemos esto, se puede plantear la ecuación de conservación de la energía que va a gobernar este fenómeno, en donde se tiene la densidad al calor específico que multiplica a dos términos. Estos términos se llaman los términos convectivos porque están asociados con el intercambio de temperatura y el movimiento del fluido. Entonces se tiene la velocidad en la dirección longitudinal Z por la derivada de la temperatura con respecto a esa coordenada, más la velocidad en la coordenada radial por las variaciones de la temperatura en dicha coordenada radial. Esto va a ser igual a la conductividad del fluido. Y ahora vienen los términos conductivos, que son segundas derivadas o un término laplaciano. Y en este caso el laplaciano que se está describiendo está dado para coordenadas cilíndricas. Entonces, esta son la segunda derivada o las variaciones que tiene la temperatura con respecto a la coordenada radial, más las variaciones que tiene la temperatura con respecto a la coordenada longitudinal, referentes a la conducción de calor. Ahora bien, en este tipo de problemas es muy común pensar que la velocidad en la dirección axial, que sería en Z, es muchas veces más grande que la velocidad en la dirección radial, UR. Esto porque primero el tubo no es permeable al fluido de trabajo y entonces no existen estas variaciones o no se tienen estas variaciones importantes en la dirección radial. Y segundo, es que realmente la dirección del flujo preferencial va en esta dirección y no en el radio. Otra de las consideraciones es que esta velocidad radial solamente es función de la coordenada radial, es decir, las variaciones que tenga a lo largo del tubo son muy pequeñas en comparación con las variaciones que se tiene en la dirección radial. Entonces, tomando esto en cuenta, el vector velocidad va a ser igual a la coordenada, a la velocidad en la coordenada axial, que solamente es función de r, es igual a 0 la componente radial, lo vamos a poner aquí, y 0 en la componente angular. Y la otra consideración es que las variaciones de temperatura en la dirección radial van a ser muchas veces más grande o van a ser más importantes que las variaciones de la temperatura con respecto a la coordenada
longitudinal. Voy a tratar de ponerlo en vectores. Imaginemos por un momento que hacemos un close-up a la temperatura, a la tubería, y queremos ver cuáles son las variaciones que tiene la temperatura con respecto a este punto que está prácticamente en el centro. Entonces, esa va a ser la medición de la temperatura, y una de las cosas que va a suceder es que, si bien es cierto, la temperatura va a cambiar. Si se fijan, es un poco más pequeño, es un poco más grande la temperatura conforme avanza en la longitud. Tendríamos que compararlo contra lo que cambia en esta dirección. Entonces, esta sería la dirección radial. Estos cambios del tamaño de la temperatura es lo que mide esta derivada. Y en su caso, estos cambios de temperatura es lo que mide con las variaciones de la temperatura en Z. Entonces, viéndolo gráficamente, es muy fácil pensar que esta aproximación es correcta. Es decir, que las variaciones de la temperatura en la dirección radial entre lo que pasa en la superficie interna del tubo y el centro de la tubería van a ser más grandes que las variaciones de la temperatura conforme el fluido se va moviendo longitudinalmente. Tomando estas dos consideraciones, entonces esta velocidad de R vale 0, por lo tanto este término vale 0, y la comparación de estos dos términos nos va a llevar a que este es muchas veces más pequeño que la variación radial, y por lo tanto el problema se puede reescribir de la siguiente manera: la densidad del fluido, el calor específico del fluido, la velocidad longitudinal del fluido por la derivada de la temperatura con respecto a la dirección longitudinal. Y esto va a ser igual a la conductividad, que multiplica a la variación radial de la temperatura por conducción, que está asociada a este problema. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden en el radio y de primer orden en la longitud, en la dirección axial. Es una ecuación parcial, y eso nos lleva a complicaciones de resolución. Ahora, ya que se tiene la ecuación de gobierno, lo que sigue son definir las condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera son las que van a particularizar al fenómeno y nos van a permitir obtener una solución, valga la redundancia, particular. Entonces, la primera condición es: a la entrada de la tubería se conoce que la temperatura en cualquier posición radial es igual a la temperatura de entrada. La segunda condición es que en el centro del tubo no existe variación de temperatura, o no hay flujo de temperatura entre una mitad y la otra mitad del flujo. A esta condición se le conoce como desimetría y se expresa como la derivada de la temperatura en la dirección radial. Esto es igual a 0. Esto es una condición clásica de simetría. Esto quiere decir que lo que pasa por encima de la mitad del tubo es exactamente igual a lo que pasa en la mitad de abajo del tubo. Y la última condición es en la pared del tubo. Esta R es igual a diámetro entre 2. Y aquí es que la temperatura del fluido vamos a considerar que es exactamente igual a la temperatura del exterior, y esta temperatura se va a mantener como constante. Con esto se tiene un problema cerrado. Si se fijan, aquí se tiene una segunda derivada en la posición radial, y yo tengo una y dos condiciones en la posición radial. Aquí se tiene una derivada con respecto a la coordenada longitudinal, y aquí se tiene una condición para la coordenada longitudinal, y por lo tanto se tiene un problema cerrado.